Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí compartir hoy la jornada de Agenda Migrante y bueno, compartir también algunas reflexiones con respecto al tema. Reflexiones que, como ya se dijo en la presentación, vengo pensando a partir de investigaciones, de trabajo de campo, pero también del pensamiento profundo de cómo vive el mundo contemporáneo el tema de las movilidades. Agradezco a la organización, a Juliana, al Padre Francisco, la invitación y bueno, espero que sea un aporte también para todos ustedes estas ideas que voy a compartir con ustedes. Reflexionamos sobre las modalidades gracias a las cuales ciertas comunidades migrantes se posicionan en el escenario urbano de las ciudades globales, poniendo en evidencia que las nuevas circulaciones, tipos de instalación, comunicación entre las ciudades del mundo deben ser asumidas como elementos fundamentales para pensar este tiempo. Los desplazamientos migratorios hoy son movimientos constitutivos de la contemporaneidad, y esto les otorga características específicas que vuelven significativas las relaciones de las personas con el movimiento circulatorio. Migrantes, desplazados, turistas, ejecutivos, familias transnacionales, estudiantes, son partes de esta realidad de las nuevas movilidades que implican nuevos valores en el mundo de hoy. Partimos de la premisa según la cual los tipos de inscripción territorial y las formas de sociabilidad, las formas de circular, de vivir las ciudades y la integración en el plano local y transnacional condicionan de manera diferencial sus juegos de identidades en relación a los estados nacionales. La dominación cultural ejercida por los estados-nación modernos se ve cuestionada hoy a partir de la presencia de migrantes, refugiados y desplazados que cuestionan cada vez más la naturaleza de estos estados. Las lógicas de comportamiento transnacional de los actuales tiempos toman matices propios en las dinámicas locales que deben ser atendidas por los gobiernos, pero no puede ser pensado separadamente del sistema internacional. Partimos de concebir los estudios migratorios desde el paradigma del pluralismo, superador de aquel paradigma de la asimilación dominante en las décadas anteriores. El enfoque plural nos permite captar la complejidad de las corrientes migratorias de hoy, así como dar cuenta del impacto que el acercamiento entre las comunidades y los países de origen tiene sobre la vida comunitaria y los procesos de inserción. En esto juega un rol fundamental las nuevas tecnologías y la rapidez de las comunicaciones. Así, el concepto de transnacionalismo permite explicar ciudadanías flexibles, formas transnacionales de organización que exceden lo nacional. La noción de transnacional nos permite pensar el espacio migratorio en términos de redes y de relaciones económicas, políticas, culturales, y evitar la tentación de quedar atados a la tradicional relación del Estado-Nación y una comunidad migrante anclada a un país de recepción. Los migrantes hoy pueden estar integrados a la sociedad de recepción, pero esto no significa que estén asimilados o aculturados, ya que estas últimas opciones implicarían la pérdida de conciencia identitaria. Las redes son una forma diferente de vivir la movilidad global. Esto hace referencia al movimiento entre estados con reglas normativas cada vez más limitantes, pero también a los desplazamientos subjetivos y de grupos y familias que habilitan estos procesos. Desde esta perspectiva, la noción de territorio, material y simbólico, la relación de territorialidad, de significación entre la identidad y el espacio, crean los principios de organización colectiva, de nuevos desafíos. Lugar físico objetivado donde se establecen los migrantes en tanto espacio social, donde se reproducen las relaciones a través de intercambios dinámicos, múltiples, que redefinen en cada etapa el sentido del espacio de pertenencia. Así aparece la noción de identidad. Partimos de una concepción no esencialista. En este sentido, la identidad de un pueblo migrante no es transferida del país de origen de manera mecánica,
sino que se reelabora sobre la base de interacciones entre estructuras sociales, contradicciones de clase y modelos culturales del país natal y de otros del país que los recibe, así como el diálogo con las otras comunidades diaspóricas. Se trata de identidades en evolución continua, múltiples, que no pueden identificarse con la del país de origen ni con la del país receptor. Son nuevos procesos. Proponemos entonces pensar la migración como una forma diferente de vivir la movilidad global. Para eso recurrimos a la noción de territorio circulatorio, por ejemplo, que propone dentro del paradigma de la movilidad la idea de territorio circulatorio, una noción que da cuenta de la socialización de espacios según lógicas de movilidad y no de sedentarismo. En este sentido, el par movilidad-alteridad se presenta como superador de los enfoques que priorizaban los conceptos de integración-identidad. Proponemos hablar de movilidad, siendo la migración solo un nivel más de ese proceso mayor que reúne la tríada identidad, espacio, tiempo, de sujetos de aquí y de allá, de microespacios urbanos y redes macro de circulación transnacional. Estos modelos sociales plantean patrones bi- o pluriculturales de gestión de las diferencias que cuestionan una vez más los paradigmas de ese Estado-nación, en general monocultural. Así, en la medida en que las fronteras nacionales son cuestionadas, transgredidas, desdibujadas, pero también fortalecidas, reguladas y vigiladas según los procesos históricos específicos, podemos y debemos repensar los conceptos que utilizamos para pensar este fenómeno. Vivimos un mundo que está cambiando las concepciones de la diversidad y los derechos humanos. Entender esto es fundamental para pensar el fenómeno migratorio en la actualidad. El escenario mundial está asignado por situaciones de violencia implícita y explícita, producidas por la exclusión material, cultural y simbólica, que van acompañadas de un cambio en el sentido común y de las representaciones. Podríamos decir que vivimos un momento en el que están transformándose rápidamente las representaciones del sentido común general sobre derechos humanos. Lo políticamente correcto comienza a adquirir nuevos horizontes de posibilidad fundamentados en discursos y políticas regresivas. Parece que hoy es posible aceptar realidades que hace unas décadas hubieran sido completamente repudiadas por las comunidades y los consensos internacionales. Estos imaginarios y representaciones del modelo capitalista neoliberal permite, por ejemplo, un cambio de sensibilidad que, como dije, corre el horizonte de lo políticamente correcto. En Europa y en Estados Unidos lo hemos visto desde hace ya algunas décadas, con la creación de Frontex, la agencia que cuida las fronteras justamente de Europa, con la financiación de sistemas represivos locales en los países fronterizos o de tránsito de migrantes, con normativas cada vez más deshumanizadas, que ahora mencionaré algunas, con los planes y políticas de retorno forzoso, con los campos y cárceles de migrantes, con las tecnologías de control cada vez más punitivas. Entre algunos de los procesos podemos mencionar, por ejemplo, la deshumanización. Si esto no fuera así, ¿cómo explicaríamos, por ejemplo, las barcazas de Lampedusa? Los ahogados enfrente a gente que pudo salvarlos. Como aquel, voy a recordar una anécdota triste, en que una pareja de europeos en un yate encuentra una cantidad de migrantes de una barcaza que se había hundido, y frente a estos migrantes que estaban ahogándose en el mar, los dejan ahogarse, los ven morir. Y cuando esta pareja llega al puerto del Mediterráneo europeo y avisa que había gente hundiéndose, le preguntan por qué no los alzaron, y la respuesta fue que la normativa lo prohíbe, que si llegan a tierra con un migrante indocumentado, ¿sí?, pueden ser inclusive expuestos en prisión estas personas por salvar una vida. A este punto deshumanizamos al otro.
Esta